Es Sebastián Baroselli, es director de Defensa del Consumidor y le agradecemos muchísimo que nos acompañe. Y bueno, vamos a hablar de varios temas, aunque queríamos conversar con Sebastián en principio sobre las políticas de género y las relaciones de consumo, porque la Secretaría de Comercio ha sacado un protocolo con una serie de recomendaciones para las empresas en relación a la publicidad y el consumo cuando se trata de consumidoras. Así que bueno, bienvenido Sebastián, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos contás un poco en el marco de todas estas políticas públicas transversales que está teniendo el Gobierno Nacional, qué es esta iniciativa que han tenido desde la Secretaría de Comercio? Hola María José, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, un placer estar contigo esta tarde, conversando un poco de las políticas que venimos implementando en defensa de las y los consumidores. Bueno, como vos bien señalabas, uno de nuestros ejes de implementación de políticas es incorporar la perspectiva de géneros y diversidades dentro de todas las políticas del Estado. Esto es algo que viene impulsando el Ministerio de Mujeres y que también a nosotros desde la Secretaría de Comercio y la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor nos toca lo mismo. Esto es de visibilizar que vivimos en sociedades patriarcales, heteronormativas, binarias, y que en función de ello entonces se viven situaciones de violencias, de desigualdades, de inequidades, que también se reflejan en las relaciones de consumo y que por eso entonces tratamos de proteger los derechos de las y los consumidores en función del respeto de su trato digno, de su libertad de elección, del derecho a la información, también en clave de géneros y diversidades. Es por eso que se han implementado diferentes políticas al respecto. Después podemos contar alguna de ellas, pero una de ellas es justamente trabajar en una guía de buenas prácticas en las relaciones de consumo con perspectiva de géneros y diversidades, pues justamente para nosotros este tema tan importante, creemos que hay que asumirlo desde una mirada no punitivista, es decir, desde el cambio cultural y desde la construcción colectiva. Por eso es que comenzamos primero presentando un documento preliminar que fue puesto a consideración de toda la comunidad y que participaron instituciones académicas, cámaras empresarias, organizaciones de consumidores, militancia, academia, haciendo también sus aportes. Recibimos también aportes de otros países y de organizaciones internacionales. Y luego de una semana de debate y de construcción colectiva, llegamos a un documento definitivo que seguramente ya estará en estos días publicado en el boletín oficial y que justamente, como vos decías, lo que busca es identificar ciertos indicadores en diferentes cuestiones, como puede ser la publicidad, la información, la redacción de contratos, los rotulados, las prácticas y condiciones de atención, y establecer una serie de recomendaciones para las y los proveedores para que en el marco de su actuación entonces también respeten los derechos de las y los consumidores en clave de géneros y diversidades. Por ejemplo, contanos algunos ejemplos de las recomendaciones o de lo que se sugiere como buena práctica en relación a las mujeres o a las diversidades. Bien, bueno, como vos ya nos adelantabas muy bien, uno de los temas donde se ve paradigmáticamente la cuestión es en la publicidad. La publicidad no solamente ofrece bienes y servicios, sino que también crea miradas de mundo, construye mitos, estereotipos, y es importante entonces también que se desalienten esos estereotipos en las publicidades, tanto los estereotipos que establecen relaciones de poder o desigualdad entre varones y mujeres, asignando, por ejemplo, la función de cuidado exclusivamente a las mujeres, o las cuestiones del poder económico, político, a los varones. También es interesante, y ahí lo hemos trabajado, por ejemplo, en algunos casos graves con imputaciones, en lo que es los ideales de belleza también. Los otros días sancionamos al laboratorio ELEA por justamente el primer caso de sanción por publicidad sexista, por violencia simbólica,
en una pieza publicitaria que se distribuía en redes, en la que se visibilizaba a mujeres adolescentes, diciendo, por ejemplo, toma, te presto este laxante, te achata la panza, te deja más linda, usalo que está todo bien. Y para nosotros ese tipo de mensajes no solamente promueven hábitos que pueden ser perjudiciales para la salud, sino que también promueven ideales de belleza que especialmente en las mujeres y en los colectivos de la diversidad esa cuestión se ve especialmente incidida, por lo cual en ese caso tan grave decidimos abrir una investigación que terminó en una sanción de 2,5 millones de pesos a este laboratorio. Pero creemos que en otros casos donde a veces la cuestión es más sutil, hay que trabajar desde el cambio cultural, desde promover otro tipo de visión en la publicidad para justamente construir entre todas y todos una sociedad más igualitaria, con igualdad de derechos y con una visión inclusiva. Y ese tipo de sanciones, por un lado, ¿qué se hace con el monto que cobran de esas sanciones y quién es el juzgador, quién es la institución que juzga sobre esto? ¿Interviene el INADI, el Ministerio de las Mujeres, no sé, el ENACOM, la Defensora del Público? Hay tantas instituciones que a veces la gente no sabe Sí, bien a sí. dónde dirigirse, ¿no? Bueno, es muy bueno lo que señalás, María José, porque, a ver, nosotros con todas esas instituciones que mencionás trabajamos en conjunto, tenemos una mesa de coordinación con el Ministerio de Mujeres, con el INADI, con la Defensoría del Público, con ENACOM, en la que articulamos, con INADI también, con la que articulamos acciones. Entre ellas esta, de establecer un monitoreo de las publicidades con contenido sexista. Muchos de estos organismos, en sus atribuciones, quizá tienen mayor visibilidad pública, pero no tienen la potestad sancionatoria que sí nosotros poseemos. Por eso es importante, para estos casos de mayor gravedad, tener, como yo siempre digo, la bala de plata para, en aquellos casos que merezca especialmente un reproche de multa, tener la posibilidad de aplicarlo, no porque nosotros apostemos a la multa en todos los casos, sino que creemos que en algunos casos de mayor gravedad sí lo amerita. Obviamente apostamos, como decíamos, al cambio cultural, pero en esos casos sí hemos aplicado sanciones. De hecho, hemos recibido muchas de las denuncias de estos otros organismos o incluso de organizaciones de consumidores o de otros actores sociales. Y bueno, justamente las multas de la autoridad de aplicación tienen una finalidad importante. La propia ley marca que el 50% tienen que destinarse a proyectos de educación para el consumo. Nosotros contamos con la Escuela Argentina de Educación en Consumo, que tiene un campus virtual en el cual cualquier interesado o interesada puede hacer cursos de manera gratuita, entre los que se ofertan cursos vinculados a la temática de género y consumo. Financiamos proyectos también de organizaciones de consumidores. Este año hemos financiado 15 proyectos de organizaciones de consumidores, 4 de ellos vinculados a la temática de géneros y diversidades, dentro de la temática de consumidores y consumidoras hipervulnerables. Y también, obviamente, tenemos nuestras redes sociales, en el cual también en Instagram, en Twitter, en Facebook, desarrollamos diferentes campañas de difusión de derechos. Ahora mencionabas los consumidores, consumidoras hipervulnerables y tenemos algunas noticias porque salieron unas nuevas resoluciones vinculadas a ellos. ¿Por qué no nos contás qué se entiende por consumidores, consumidoras hipervulnerables y qué protecciones y qué normas hay que los favorezcan? Bien, bueno, como bien mencionabas, una de las políticas que nosotros impulsamos desde la Autoridad Nacional de Aplicación es la de establecer políticas específicas de tutela para consumidoras y consumidores hipervulnerables. ¿Por qué hablamos de consumidores hipervulnerables? Partimos de la idea de que todas y todos en las relaciones de consumo somos vulnerables frente a los proveedores porque, bueno, las relaciones de consumo se materializan como contratos de adhesión, donde no podemos discutir los términos en los que van a regirse esos contratos.
porque es el proveedor el que detenta generalmente la información, porque hay desigualdades en el poder de negociación, porque también hay lo que se llama la vulnerabilidad psicológica del consumidor por los embates del marketing, de la publicidad, de la moda, de las prácticas comerciales. Entonces, partimos de la idea de que todas y todos como consumidores somos estructuralmente vulnerables en nuestras relaciones de consumo con los proveedores, pero algunos consumidores y consumidoras, además de ser vulnerables por ser consumidores, son también vulnerables por la cuestión de la edad, por la situación socioeconómica, por ser migrantes, por ser personas con discapacidad. Entonces ahí hablamos de la acentuación de la vulnerabilidad, de esta hipervulnerabilidad, la cual entonces a nuestro modo de ver merece de una protección específica, de un Estado más presente, a través de mecanismos que por un lado faciliten el acceso a la reclamación y también que acompañen en todas las etapas a las y los consumidores hipervulnerables. El año pasado el contexto de pandemia fue la oportunidad para dictar la resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que implementó en nuestro ordenamiento jurídico esta categoría de consumidores hipervulnerables. Y la verdad que fue tan exitosa la experiencia, sobre todo en esos momentos tan duros de la pandemia, que estábamos todas y todos encerrados en nuestras casas, que los consumidores que más lo necesitaron encontraron un Estado presente que se ocupó a pesar de que había suspensiones de plazos y muchas restricciones de la resolución de los conflictos más urgentes. Esta política la llevamos como iniciativa al Mercosur durante la presidencia pro tempore de Argentina, y hoy día ya es norma de todo el bloque del Mercosur esto de la necesidad de la protección de consumidores hipervulnerables, y hoy día en el boletín oficial se ha publicado la incorporación de esta normativa ya internalizada en Argentina. Es decir, esto de darle perspectiva de vulnerabilidad también al derecho de las y los consumidores, como nos hablan las reglas de Brasilia o como nos hablan tantos instrumentos internacionales, y justamente a partir de la ¿Cuál es la implementación. ventaja en concreto para los hipervulnerables ante el consumo? ¿Cuáles son las ventajas que tienen estas reglas o estos postulados que se han aprobado? ¿En qué los Bien, ayudan? en lo concreto, más allá de que luego la jurisprudencia también por suerte ya lo ha empezado a incorporar, lo cierto es que encuentra un equipo de abogadas y abogados que una vez que estos reclamos son oficiosamente identificados por nuestros analistas de la Ventanilla Única Federal, y vale la pena siempre recordar, la Ventanilla Única Federal es la herramienta que nos permite a consumidoras y consumidores de todo el país, vivamos donde vivamos, sea cual sea la relación de consumo que nos involucre, encontrar un canal en la página Argentina Gobar para reclamar. Esos reclamos son identificados cuando involucran a consumidores hipervulnerables y son asignados a abogadas y abogados que, por un lado, se comunican inmediatamente con las y los consumidores. Muchas veces los que hemos trabajado con personas en situación de vulnerabilidad sabemos que hay a veces dificultades hasta de poner en palabra lo que les pasa a muchas y a muchos. Por eso estamos, por un lado, el equipo de abogados y abogados que se comunica con ellos, identifican cuál es la documentación relevante, los hechos que hay que resaltar, se acompaña incluso para poder redactar el reclamo, se lo carga en la ventanilla. Y luego se establece una etapa de facilitación, sin audiencias, donde asumimos como Estado el rol prioritario de entonces hacer gestiones oficiosas a los proveedores para lograr la resolución de los conflictos. Entonces muchas veces, a veces en el mismo día logramos resolver estos reclamos. Recuerdo, si me permitís, María José, contar algunos casos que son paradigmáticos. Allá cuando empezó la pandemia teníamos casos, un centro comunitario en el barrio Padre Mujica que no tenía internet hacía meses, con la importancia que tienen tener una línea telefónica en los barrios populares, porque permite
no solamente el acceso a la comunicación, sino también un documento que permite acreditar domicilio. Entonces, bueno, ahí yo me comuniqué directamente con la gerenta de la empresa y logramos no solamente que a pesar de las obras que había que hacer en una semana volvió a tener internet ese centro comunitario, sino que también las vecinas y los vecinos del barrio Padre de Mujica pudieron conocer que existía un programa, que existía Defensa del Consumidor y también ellos quisieron también resolver su problema y más de 10 consumidoras y consumidores también lograron la resolución y la reparación de sus líneas. Así que es muy importante esto, como te decía, que las personas que más lo necesitan sepan que tienen un Estado presente, que se ocupa, que se sensibiliza y que sabe que la resolución de conflictos no es un dato de la estadística, sino que impacta en las biografías de las personas, que son esas cosas que les quita el sueño, que para algunos pueden ser menores, las cuestiones de las relaciones de consumo, pero son las cosas más cotidianas y las que más inciden en los que nos permite garantizar nuestra calidad de vida. Escúchame, para la gente que es muy mayor, ¿no hay un número de teléfono, una línea telefónica que podamos pasar? Igual te queremos tener en otro programa porque queremos hablar de la ley de talles, de la ley de etiquetado, pero aunque sea, si podemos dar algún número telefónico, porque vos nos hablas de la ventanilla federal, pero hay adultos mayores y a veces necesitan algún teléfono, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que hay que aclarar, María José, es que el 0800, que es el 0800 666 1518, 0800 666 1518 de 9 a 18 horas, lo mismo el correo consultas@consumidor.gov.ar, es una vía para consultas, lo mismo en nuestras redes sociales. Las personas del contact center y de las redes identifican también los casos de hipervulnerables para que luego nuestros equipos también se pongan en contacto con estas personas que lo necesiten para poder canalizar el reclamo. Pero el reclamo formalmente se canaliza a través de la ventanilla única. Incluso el formulario de ventanilla única invita a que si uno es persona mayor, con discapacidad, migrante, miembro del colectivo LGBT+, miembro de pueblos indígenas, si vivo en un barrio popular o en zona rural, y eso ha afectado especialmente mis derechos en la relación de consumo, a que lo especifiquemos para poder identificar esos casos. Bueno, la verdad que ha sido un gusto charlar contigo y bueno, nos encantará tenerte prontito para poder seguir hablando de tantos otros temas y bueno, muchas gracias. Entonces estamos en contacto a través de las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor. Muchas Buenísimo. gracias. Gracias, María Un José. Saludos. beso grande, gracias. Bueno, y seguimos con más Café con Luber.